Santiago. Presento a Santiago Castera, que es bioquímico de la UBA. Trabaja actualmente tanto en el ámbito científico como en el clínico y hace docencia también. Y trabaja en la Academia Nacional de Medicina. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, le voy a hablar de las microangiopatías trombóticas, el roder de plaquetas en la fisiopatología. Primero, ¿qué son las microangiopatías trombóticas? Las microangiopatías trombóticas son un grupo heterogéneo de síndromes que están caracterizados por una trombosis a nivel microvascular. Siempre están acompañados por eventos trombocitopénicos y una anemia microangiopática hemolítica. Estas enfermedades siempre comparten rasgos clínicos y anatomopatológicos. Los síntomas más comunes son los síntomas neurológicos, los renales, y a veces también se pueden observar síntomas gastrointestinales como también cardíacos. Dentro de las MAT se encuentran las MAT secundarias y las MAT primarias. Dentro de las MAT primarias tenemos, por un lado, al síndrome urémico hemolítico típico, que es el de la toxina del E. coli. Luego tenemos al síndrome urémico hemolítico atípico, que es debido a una desregularización en la vía alternativa del complemento. Y finalmente tenemos a la púrpura trombocitopénica trombótica, que es a causa de la deficiencia del ADAMS13. Estos últimos dos pueden ser tanto debidos a mecanismos autoinmunes como congénitos. Nosotros nos vamos a focalizar hoy en estas últimas dos enfermedades. Si nos basamos en la parte clínica, habitualmente la PTT es mayoritariamente con síntomas neurológicos, mientras que la subatípica suele ser más común encontrar síntomas renales. A nivel laboratorio, si nos basamos en los parámetros de laboratorio relacionados con la anemia, son muy similares en ambas enfermedades. Pero si vamos, por ejemplo, al ejemplo de la creatinina y urea, podemos ver que es mucho más severa la alteración en el caso del subatípico que en la PTT. Esto coincide con el hecho de que predominan los síntomas renales. Pero lo más importante es que si nos focalizamos en la trombocitopenia, ambas enfermedades lo presentan, pero es mucho más severa en el caso de la PTT. De hecho, en este paper ellos describían que suele ser menor a 30.000 plaquetas, pero hay muchos trabajos epidemiológicos de países importantes donde todos dicen que la mediana es entre 15 a 17.000 plaquetas. Por lo tanto, es muy severa. Algo que es muy importante resaltar en estas enfermedades son los desencadenantes para que se den un episodio agudo. Los más comunes de todos, los más importantes, son las infecciones. Esto repercute tanto en el SUBA como en la PTT congénita inmune. Luego está el embarazo. En los tres puede repercutir, pero esto hay que resaltar su importancia en el caso de la PTT congénita, ya que la mayoría de las mujeres tienen una alta incidencia durante el embarazo, y esto también es muy importante en el caso del subatípico. Algo para entender estos desencadenantes es que en el caso de la PTT, la mayoría de estos desencadenantes están relacionados con un aumento de von Willebrand, y esto incentiva la formación de microtrombos. A continuación vamos a detallar más eso para poder ir entendiendo. La PTT, ¿con qué está relacionado con la PTT? Con la deficiencia de la metaloproteasa ADAMS13. A nivel fisiológico, el ADAMS13 es una metaloproteasa que tiene una conformación cerrada, autoinhibida, que cuando se encuentra con el factor de von Willebrand en una conformación fibrilar, se une a ella, cambia su conformación a una conformación abierta y se activa. Una vez que está activada, se encarga de la proteólisis de los diferentes multímeros de von Willebrand. Pero principalmente la finalidad es regularizar la funcionalidad del von Willebrand. ¿Por qué? Porque el von Willebrand tiene los multímeros ultragrandes, que son hiperfuncionales, y la metaloproteasa, junto a la ayuda de la plaqueta, que ayuda a estirar a la molécula de los multímeros ultragrandes, cliva esos multímeros para poder ser eliminados, ya que son muy protrombóticos. Por lo tanto, a partir de eso, podemos decir que una PTT ocurre cuando hay deficiencia de ADAMS13, sea a través de la presencia de anticuerpos, en las cuales puede ser un mecanismo de inhibición como de depuración, lo cual genera una pérdida de actividad de ADAMS13, o también por alteraciones genéticas, donde se trataría una PTT. En ambos casos
al haber deficiencia de actividad ANS13, esto impide que se incliven los multímeros ultragrandes. Esto genera un ambiente protrombótico, ya que tienen mucha mayor afinidad con las plaquetas, entonces empiezan a juntar las plaquetas y esto lleva a la formación de microtrombos plaquetarios. Estos microtrombos plaquetarios son los que generan la destrucción de los hematíes a través de una anemia hemolítica mecánica, cuando se chocan estos hematíes circulantes. A la misma vez, estos son los causantes de la trombosis microvascular, como también del consumo de las plaquetas, llevando así a un microtrombo. Por el lado del síndrome urémico hemolítico atípico, ya esto es mucho más complicado, ya que esto tiene que ver con la vía alternativa del complemento. ¿Cómo es la vía alternativa del complemento? La vía alternativa del complemento parte a partir de un componente llamado C3. El C3 tiene diferentes activadores. Por un lado están los activadores endógenos, que serían el factor B como el factor D, y en caso de infecciones también podría ser activado a través de superficie de microorganismos. Una vez que están activados, pasan por diferentes intermediarios, entre ellos las convertasas, que son muy importantes, y el producto final es el complejo MAT, también conocido como C5b9. Este complejo se encarga de unirse a membranas celulares y daña su membrana permeabilizándolo. Paralelamente, también, entre los intermediarios, hay dos productos adyacentes que son las anafilatoxinas, que son los componentes C5A y C3A. Algo muy importante a destacar es que los factores endógenos siempre están presentes en el plasma. Por lo tanto, esta vía tiene una activación constitutiva. Por lo tanto, es esencial la presencia de una familia de moléculas que son los reguladores. Los reguladores pueden ser tanto a nivel membrana como a nivel plasmático. Por lo tanto, cuando un síndrome urémico hemolítico atípico ocurre cuando a través de un proceso autoinmune o a través de una alteración genética, alguno de estos reguladores está afectada o hay una sobreexpresión de los intermediarios. Cuando ocurre esto, hay una sobreexpresión exhaustiva tanto del complejo y de las anafilatoxinas, lo cual lleva, por un lado, el MAC daña a todas las células, pero su target principal es el endotelio. Cuando daña al endotelio, esto por un lado lleva a inflamación, pero a través de permeabilización activa al endotelio y esto libera diferentes micropartículas, como por ejemplo el factor tisular, el factor de von Willebrand, trombina, entre otros. Por otro lado, las anafilatoxinas también se encargan de activar el endotelio, también estimulan principalmente la inflamación y se encargan tanto de la migración como activación de las células inmunes, principalmente en el caso de los neutrófilos. Una vez que están activadas tanto los neutrófilos como el endotelio, esto llevan a la activación de las plaquetas. Una vez activadas las plaquetas, ocurre algo similar que en la PTT. Las plaquetas activadas generan microtrombos plaquetarios de plaquetas activadas y estas mismas son las que destruyen los hematíes, llevando a la anemia. También generan trombocitopenia por consumo y la trombosis microvascular. El complejo también puede dañar los hematíes y causar anemia, pero no es el causante principal. Eso para aclarar. Entonces, si ahora nos focalizamos en el rol de la plaqueta, en el caso de la PTT es sencillo, ya que es una fase lineal, el núcleo de la cuestión justamente está en la unión de la plaqueta con el multímero ultragrande gracias a su mayor afinidad. Entonces, en este caso, su papel es directo, mientras que en el caso del síndrome urémico hemolítico, ya esto es mucho más complejo, ya que participa en muchos más procesos y su papel es más secundario. Para poder entenderlo mejor, vamos a comenzar por el tema del complemento. El complejo MAT directamente ya tiene un efecto sobre la plaqueta, generando su activación. Paralelamente, también activa el neutrófilo como el endotelio. Por otro lado, las anafilatoxinas tienen la capacidad de activar principalmente los neutrófilos como también el endotelio. Por un lado, el neutrófilo activado, tanto a través de netlosis como también interleuquinas, principalmente la interleuquina 8, se encargan de activar las plaquetas. Y por el lado del endotelio, principalmente a través de la trombina y ADP, junto a la P-selectina y la unión de su receptor, también tienen la capacidad de activar las plaquetas. Una vez que están activadas las plaquetas, por un lado, algo muy importante es que ya ha habido descrito
muchos mecanismos por el cual hay una retroalimentación en la activación de la vía alternativa del complemento. Por un lado está la activación a través del C3b, que es la fijación del C3b sobre la plaqueta, que es un intermediario muy importante de la vía alternativa, como también la aparición del receptor C1q, que es para activar la vía clásica de complemento. Y por otro lado, claramente, una vez que están activadas, generan una desgranulación. Eso aumenta aún más la activación de las plaquetas vecinas y además se libera en las integrinas. Por lo tanto, ahora si nos basamos directamente en los microtómbos, en el caso de la PTT, los microtómbos son netamente plaquetarios, solo que necesitan la ayuda de los multímeros ultragrandes. Por lo tanto, acá su papel es protagónico. En cambio, en el caso del síndrome urémico hemolítico atípico, ya acá es todo mucho más mixto, más variado, ya que el microtrombo primero necesita estar formado por plaquetas activadas. Segundo, también hay unión tanto de neutrófilos, bueno, fibrinógeno para unir entre sí. También se generan mallas de fibrina por la liberación de micropartículas del endógeno. Por lo tanto, acá su papel es más secundario. Y no nos olvidemos que también la participación del endotelio y del neutrófilo complejo también eso aporta a la fisiopatología. Entonces, como para poder entender y volver un poco a nuestra infancia, podríamos decir que en el caso de la PTT directamente son las causantes del caos, mientras que por el lado del síndrome urémico hemolítico son tanto cómplices como víctimas de todos estos procesos. De hecho, para evaluar lo protagónico que es las plaquetas en el caso de la fisiopatología de la enfermedad, si nos basamos en los tratamientos contra la PTT, uno de los más actuales, que es el caplacizumab, es una droga que es bien específica de esta droga, porque es un nanobody que se une directamente al dominio A1 del von Willebrand. El dominio A1 es donde se une la glicoproteína 1B alfa de la plaqueta, y una vez que está unido a ese dominio, impide la unión entre la plaqueta y el von Willebrand. Como no se pueden unir, no se pueden formar los microtrombos y eso evita las causas sintomáticas. Ahora, si nos basamos, por ejemplo, en los criterios que toman los médicos para evaluar la respuesta a ese tratamiento, los médicos, para considerar que hay respuesta clínica al tratamiento, utilizan como uno de los criterios principales la normalización de las plaquetas, junto a la normalización del LDH. No así la recuperación de la actividad de ADAMTS13. De hecho, si esto continúa 30 días, ya consideran que el paciente se encuentra en una remisión clínica. Por otro lado, si observan que hay trombocitopenia por más de 30 días, eso ya lo consideran que es una recaída de la enfermedad. Y finalmente, si hay una trombocitopenia menor a 50.000 durante más de 30 días, a pesar de haber pasado 5 sesiones de plasmaféresis con droga, esto ya lo consideran como una PTT refractaria. Entonces, fíjense cómo a nivel médico también tiene una gran importancia el uso de las plaquetas. Ahora algo que les quiero traer a la sala que para mí es muy importante, son dos trabajos que se publicaron hace muchos años y llamativamente no se volvieron a tocar, que son el ADAMTS13 dentro de las plaquetas. Estos dos trabajos son del 2003 y 2005 y en resumen lo que dicen es que por un lado se demostró a partir de plaquetas sacadas de plasma rico en plaquetas de pacientes con PTTI, adentro de plaquetas in vivo, se demostró que había presencia de ADAMTS13 demostrado a través de diferentes métodos. Como ven a la derecha hay métodos de proteínas, real time de ARN. Entonces demostraron que hay presencia de ADAMTS13 intraplaquetaria en los humanos. Ahora ya a nivel in vitro demostraron que estos ADAMTS13 son funcionales, que clivan multímeros ultragrandes tanto en escenarios estáticos como en fluidos. Por otro lado, demostraron que frente a un activador como es el TRAP, a través de inmunohistoquímica demostraron que había liberación del ADAMTS13 y después demostraron que estos ADAMTS13 no solo se localizan dentro de las plaquetas, sino que una vez liberados se localizan sobre la membrana de la plaqueta. Por lo tanto, ellos cuando hablan de la PTT, lo que sugieren es que este ADAMTS13 tendría como un papel de protector local sobre la plaqueta cuando hay presencia de multímeros ultragrandes.
En cuanto a nuestra experiencia en la PTTI, nosotros en 2024 presentamos un trabajo en la cual evaluábamos los comportamientos de los parámetros, tanto de Adams 13 como de von Willebrand. En este caso, evaluamos 51, en casos agudos. Justamente evaluamos 51 pacientes que tenían PTTI aguda y observamos, como dice la literatura, que mayoritariamente eran mujeres las pacientes, los síntomas predominantes eran los neurológicos y por el lado del laboratorio todos presentaban parámetros de anemia, pero lo más llamativo es que la mediana de las plaquetas era de 14.000, es decir, una trombocitopenia muy severa. Ahora, si pasamos a los Adams 13, a los parámetros de Adams 13, recordemos que al tratarse de pacientes con PTTI, ya la actividad de todos es menor a 10%. Nosotros lo que evaluamos, por un lado, es el nivel antigénico de la enzima, de Adams 13. Y lo que observamos es que en el 84% de los pacientes había antígeno bajo. Por otro lado, medimos el título de anticuerpos IgG anti-Adams 13. Y lo que se observó es que había una correlación negativa inversa con el nivel antigénico de la enzima. Por otro lado, al von Willebrand le medimos el antígeno y el CBA, es decir, el binding del colágeno, y luego se graficó el cociente de estas dos variables y se observó que el 63% de los pacientes presentaban valores menor a 0,7. Por lo tanto, frente a esto, podríamos concluir que por el lado de los bajos niveles antigénicos junto al título, a la correlación negativa del título de anticuerpos con el antígeno, esto habla de una elevada depuración del Adams 13. Esto estamos hablando de un episodio agudo. Por otro lado, si vamos al CBA antígeno, si recordamos que el CBA es un subrogante de la presencia de multímeros grandes, esto podría estarnos hablando de que, como el 63% tenían valores menores a 0,7, podría hablarnos de que en algunos pacientes también hay pérdida de multímeros de alto peso molecular. Lo cual es medio paradójico, porque supuestamente en esta enfermedad hay una deficiencia de proteólisis. Pero este hallazgo ya ha sido descrito en varios trabajos. Esos fueron los dos primeros que los describieron. Ellos lo que sugerían es que, además de ser eliminados los multímeros ultragrandes al unirse en los microtrombos, también los microtrombos tienen un secuestro preferencial por los multímeros de alto peso molecular dentro de los microtrombos plaquetarios a la hora del episodio agudo. Nosotros nos tomamos el atrevimiento de pensar si por el lado del consumo esto no puede deberse a una depuración en el momento agudo a través de una colocalización del inmunocomplejo dentro del microtrombo plaquetario. Y siguiendo lo que explicó Marina, ¿por qué no? Si se colocaliza en la plaqueta, esto no podría generar una activación plaquetaria a través de los Fc gamma R2A. Por otro lado, con respecto a los multímeros de alto peso molecular, nos preguntamos si esta pérdida de multímeros grandes no puede ser a causa de una proteólisis dentro de los microtrombos. ¿Y por qué lo vinculamos esto también? Porque si supuestamente habría una activación plaquetaria, podría haber una liberación de lo que ya vimos previamente, que es el Adams 13 intraplaquetario. De hecho, hace unos años se publicó un trabajo donde había casos de pérdida de multímeros grandes, donde había multímeros grandes que bajaban, pero había aumento de multímeros pequeños que aumentaban, lo cual estaría sugiriendo una proteólisis. Por lo tanto, para finalizar, lo que yo quiero resaltar es que las plaquetas participan en ambas enfermedades MAT, pero con diferentes roles, ya que en el caso de la PTT, su rol es protagónico. La fisiopatología está basada en la presencia de los multímeros ultragrandes por la deficiencia de Adams 13 y junto a la agregación plaquetaria son directamente los causantes de la clínica y el seguimiento del tratamiento. Por otro lado, su papel es, en el caso del subatípico, su papel es más secundario, ya que pertenecen a una red amplia de procesos fisiopatológicos, donde tanto el complemento, el endotelio, entre otros, son los causantes de la clínica. Lo que sí hay que resaltar es que definitivamente, a tiempo presente, tanto las plaquetas como la Adams 13 proponen áreas de incertidumbre y hallazgos recientes hacen que el PTT siga siendo una enfermedad muy interesante para estudiar. Antes de finalizar, por lo tanto, esta historia continuará. Para finalizar, quiero agradecer a mi equipo de la Academia de Medicina y bueno, muchas gracias.